¿Por qué la pereza no te deja ser exitoso? Historia con moraleja. ¿Cuántas veces hemos pronunciado esas dos palabras mágicas que parecen solucionar todos nuestros problemas en el presente? Mañana lo haré. Una promesa susurrada a nosotros mismos, un bálsamo para la conciencia que nos permite posponer el esfuerzo un día más. Pero, ¿qué sucede cuando el mañana se convierte en una costumbre, en un refugio del que no podemos escapar? La historia que vamos a escuchar hoy es la de un hombre que vivió encadenado a esa promesa hasta que la vida misma le enseñó, de la forma más dura, que el mañana nunca llega. Antes de sumergirnos en el pequeño pueblo de nuestro protagonista, si este mensaje resuena en tu alma, considera compartirlo. A veces, una historia es una luz, y al compartirla, ayudamos a que ilumine otros caminos. Un simple gesto puede ser la chispa que alguien más necesita para empezar a actuar hoy. En un pequeño pueblo anidado entre montañas de caminos polvorientos, vivía don Pedro, un zapatero humilde que había heredado no solo las herramientas, sino también el buen nombre de su padre. Su taller, ubicado en una esquina de la plaza principal, era un lugar sencillo, con paredes desgastadas por el tiempo y un aroma constante a cuero y pegamento que contaba historias de generaciones. Allí, entre hormas de madera y zapatos apilados, don Pedro debería haber pasado sus días honrando su oficio. Sin embargo, algo más lo caracterizaba, una frase, un lema de vida que se convirtió en su dulce veneno. Cada vez que un vecino le pedía un trabajo, cada vez que una responsabilidad llamaba a su puerta, don Pedro respondía con una calma exasperante y sin el menor remordimiento: lo haré mañana. Al principio, los vecinos lo tomaban con humor. Así es nuestro don Pedro, decían entre risas, convencidos de que, aunque tardara, su habilidad era garantía de un buen trabajo. Pero el tiempo, ese juez implacable, comenzó a convertir la broma en un problema grave. La frase se convirtió en un muro entre él y su deber. Los zapatos se acumulaban en su taller, formando torres de promesas rotas. Los clientes se impacientaban y la confianza, tejida con esmero por su padre, comenzaba a desmoronarse hilo por hilo. Don Pedro no era un hombre malo. Al contrario, era bondadoso y querido. Pero la pereza, como una enredadera, había atrapado su voluntad. Se levantaba tarde, desayunaba sin prisa, y se sentaba en su silla de madera a ver la vida pasar por la ventana. Observaba a los niños jugar, a los vecinos conversar, a las nubes viajar por el cielo. Siempre encontraba una excusa perfecta para no trabajar: el calor, el cansancio, el sueño, la simple falta de ganas. Y siempre se refugiaba en la misma promesa hueca: mañana lo haré. Un día, llegó al taller don Julián, un vecino que preparaba con gran ilusión la boda de su única hija. Traía consigo unos zapatos elegantes, de un cuero negro y brillante, que necesitaban un arreglo urgente para el gran día. Con voz firme, le dijo: don Pedro, necesito estos zapatos listos para el sábado. Es el día más importante de la vida de mi hija. Don Pedro sonrió, tomó los zapatos con parsimonia y respondió con su cantinela habitual: no se preocupe, don Julián. Mañana mismo los arreglo. Don Julián lo miró con desconfianza, pero ¿qué otra opción tenía? Era el único zapatero del pueblo. Decidió confiar, una vez más. Ese mismo día, llegó también doña Rosa, una madre cuyo rostro reflejaba la ilusión de su pequeña, quien soñaba con estrenar unas sandalias nuevas para la fiesta del colegio. Con ternura, le pidió que las ajustara. Don Pedro, recostado en su silla, apenas se movió. «Ay, doña Rosa, qué cansancio tengo. Mañana lo hago». La mujer suspiró, derrotada, pero aceptó. Y así, los encargos se fueron acumulando. El taller se convirtió en un museo de zapatos, sandalias y botas, todos esperando un mañana que se negaba a llegar.
La rutina de don Pedro era inmutable: abrir el taller, recibir encargos, prometer y luego dejar que las horas se escaparan sin tocar una sola herramienta. Los murmullos en la plaza se hicieron más fuertes. Don Pedro ya no es el mismo, decían unos. Su taller parece un cementerio de zapatos, lamentaban otros. Pero a pesar de las críticas, don Pedro no cambiaba. En su mente, el tiempo era un océano infinito. Mañana, pensaba, mañana tendré más fuerzas. Mañana tendré ganas. Mañana será un día mejor. Pero ese mañana ideal nunca llegaba. Lo que don Pedro no sabía era que su actitud estaba a punto de costarle una lección que marcaría su vida para siempre. Porque el tiempo, ese recurso que él creía inagotable, estaba a punto de demostrarle su verdadero y brutal valor. La semana de la boda de la hija de don Julián llegó, y el pueblo se vistió de fiesta. Las calles se adornaron con flores, las cocinas olían a dulces tradicionales y los músicos ensayaban melodías alegres. Todos participaban de la celebración, todos menos don Pedro, quien seguía en su taller, mirando los zapatos negros y elegantes de don Julián, que yacían en el mismo rincón, cubiertos por una fina capa de polvo. El cuero desgastado y las suelas necesitaban reparación urgente, pero en la mente de don Pedro, la misma frase resonaba: mañana los arreglo. Mientras tanto, la pequeña hija de doña Rosa contaba las horas para la fiesta del colegio. Cada noche, con ojos llenos de ilusión, preguntaba: ¿ya están listas mis sandalias, mamá? Y doña Rosa, con el corazón encogido, respondía: don Pedro dijo que mañana, mi niña. Pero ese mañana seguía siendo una promesa lejana. La paciencia del pueblo se agotó. Los murmullos se convirtieron en críticas abiertas. ¿Cómo es posible que don Pedro no cumpla con algo tan importante?, se oía en la plaza. La boda es en 2 días y los zapatos siguen ahí tirados. La niña de doña Rosa se quedará sin sus sandalias nuevas. El taller, antes un símbolo de confianza, ahora era visto como un lugar de promesas vacías. Algunos vecinos, frustrados, decidieron llevar sus zapatos a pueblos vecinos, aunque implicara un largo viaje. Otros, simplemente, dejaron de confiar en él. Don Pedro, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor, no parecía darse cuenta de la magnitud del problema. Su rutina perezosa continuaba, día tras día. El viernes por la tarde, un día antes de la boda, don Julián entró al taller. Su rostro reflejaba la angustia de un padre a punto de vivir uno de los momentos más especiales de su vida. Don Pedro, ¿ya están listos mis zapatos?, preguntó, con la última pizca de esperanza. El zapatero levantó la mirada, sonrió con su calma habitual y pronunció las palabras fatídicas: no se preocupe, mañana los termino. Un nudo se formó en la garganta de don Julián. Mañana era el día de la boda. Mañana era demasiado tarde. Salió del taller con el corazón lleno de frustración y decepción, sabiendo que había confiado en vano. Esa misma tarde, doña Rosa también pasó, aferrada a la ilusión de su hija. Don Pedro, y las sandalias. El zapatero, bostezando, respondió: estoy muy cansado hoy. Mañana las termino. Doña Rosa se marchó con lágrimas en los ojos. Sabía que la pequeña carita de su hija se llenaría de tristeza. El sábado llegó. La plaza rebosaba de flores, música y alegría. La boda de la hija de don Julián era un acontecimiento que unió a todo el pueblo. Pero don Julián, vestido con su traje elegante, caminaba hacia el altar con unos zapatos viejos y desgastados. Los invitados murmuraban, y él sentía una vergüenza profunda, no por los zapatos, sino por haber confiado en alguien que no cumplió su palabra. En otro rincón del pueblo, la fiesta del colegio comenzaba. Los niños reían y bailaban,
pero la hija de doña Rosa miraba sus pies con tristeza. Las sandalias nuevas nunca llegaron. El pueblo entero fue testigo de las consecuencias de la pereza de don Pedro. Su frase, "lo haré mañana", se convirtió en un símbolo de decepción. Las críticas eran ahora abiertas y duras. Don Pedro no es confiable. Su taller es un lugar de promesas vacías. La pereza le ha robado el respeto del pueblo. Sentado en su taller ahora vacío y silencioso, escuchando el eco lejano de la música de la boda, don Pedro comenzó a sentir el peso aplastante de sus decisiones. Por primera vez en su vida, comprendió con una claridad dolorosa que el mañana nunca llega, y que cada día perdido era una oportunidad que jamás volvería. El silencio en su taller ya no era paz, era el sonido del fracaso. Tras la boda y la fiesta escolar, un silencio pesado se instaló en el taller de don Pedro. Ya no era el silencio tranquilo de la pereza, sino el silencio abrumador del abandono. Los vecinos, que antes acudían con confianza, ahora pasaban de largo, buscando zapateros en pueblos cercanos o simplemente comprando calzado nuevo. El taller, que solía estar lleno de vida, ahora estaba vacío y polvoriento. Lo único que quedaba era don Pedro en su silla, mirando por la ventana como la vida del pueblo seguía adelante, sin él. Los días se convirtieron en semanas, y el taller seguía vacío. Los zapatos acumulados eran como fantasmas que lo observaban, recordándole cada promesa rota. Una tarde, su amigo Manuel, el carpintero, entró al taller y lo encontró con la mirada perdida. «Pedro», le dijo con voz seria, «tienes que despertar. El pueblo ya no confía en ti. No puedes seguir posponiendo todo para mañana. El trabajo es hoy». Don Pedro suspiró. «Lo sé, Manuel, pero siempre creo que mañana tendré más fuerzas». Manuel lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «El mañana nunca llega, Pedro. Cada día que dejas pasar es una oportunidad que no regresa. Estás perdiendo tu oficio, tu dignidad». Las palabras de su amigo resonaron en su mente. Por primera vez, sintió el peso real de sus decisiones. El taller vacío era un espejo de su pereza, y la soledad, la consecuencia directa de cada mañana que había pronunciado. Recordó a su padre, un hombre disciplinado y respetado. «El trabajo dignifica, hijo», le decía mientras le enseñaba a coser una suela. Don Pedro había traicionado ese legado. Esa noche, en la oscuridad de su taller, se levantó y caminó entre las herramientas olvidadas. El martillo, las agujas, el pegamento, todo estaba allí, cubierto por el polvo de la indiferencia. Un nudo se le formó en la garganta. Comprendió que había dejado que el mañana se convirtiera en su excusa, su refugio y, finalmente, su condena. Con un suspiro profundo, tomó una decisión. Tenía que cambiar. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, algo era diferente. Don Pedro abrió la puerta de su taller no por costumbre, sino con un propósito. Tomó una escoba y comenzó a limpiar el polvo de años de negligencia. Ordenó sus herramientas. Miró la montaña de zapatos olvidados y, en lugar de sentir agobio, sintió un llamado a la acción. Empezó por los zapatos de don Julián. Sabía que ya era tarde, que el daño estaba hecho, pero también sabía que debía empezar por algún lado. Con manos temblorosas y desacostumbradas, comenzó a trabajar. La pereza, su vieja compañera, le susurraba al oído, «descansa, hazlo más tarde». Pero otra voz, la de su conciencia, le gritaba, «si no lo haces hoy, nunca lo harás». Trabajó todo el día. El sudor corría por su frente, pero no se detuvo. Al caer la tarde, los zapatos estaban impecables, como nuevos. Luego, tomó las sandalias de la hija de doña Rosa y las reparó con el mismo esmero.
A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, llevó personalmente los zapatos a don Julián y las sandalias a doña Rosa. Perdón por la demora, dijo con humildad. Ambos lo miraron sorprendidos. Llegaste tarde, Pedro, dijo don Julián con seriedad, pero al menos cumpliste. Espero que este sea el inicio de un cambio. La pequeña hija de doña Rosa sonrió al ver sus sandalias, y esa sonrisa fue un rayo de sol en la oscuridad de don Pedro. La noticia corrió por el pueblo. Don Pedro entregó los zapatos. La desconfianza seguía, pero una semilla de duda había sido plantada. ¿Realmente estaba cambiando? Los días siguientes, don Pedro se levantó temprano y trabajó sin descanso. El sonido del martillo volvió a resonar en la plaza. Poco a poco, un vecino se atrevió a dejar un par de botas. Don Pedro las reparó y las entregó el mismo día. Luego otro, y otro más. Cada encargo era una prueba, y él la superaba con disciplina. La prueba de fuego llegó una tarde. Un joven llamado Andrés entró corriendo al taller. Don Pedro, necesito estas botas para mañana. Tengo una entrevista de trabajo en la ciudad, es mi única oportunidad. Don Pedro miró las botas destrozadas y luego al rostro angustiado del joven. En el pasado, habría dicho mañana. Pero ahora, entendía que el mañana de Andrés dependía de su hoy. Las tendrás listas, dijo con firmeza. Esa noche, no durmió. Trabajó bajo la luz de una lámpara, cosiendo, puliendo, poniendo todo su esfuerzo en esas botas. Al amanecer, estaban perfectas. Cuando Andrés llegó, sus ojos se iluminaron. Gracias, don Pedro. De verdad, gracias. Ese gesto lo cambió todo. El pueblo vio que don Pedro había cumplido con algo urgente y crucial. La confianza, lentamente, comenzó a regresar. El taller volvió a llenarse de vida, de encargos, de conversaciones. Don Pedro no solo reparaba zapatos, estaba reparando su vida, su reputación y su espíritu. Había aprendido la lección más importante, el mañana es una ilusión, el único tiempo que realmente tenemos es hoy. Los meses pasaron y el taller de don Pedro se transformó. Ya no era un lugar de abandono, sino el corazón palpitante de la plaza. El sonido del martillo se convirtió en la melodía de la disciplina y el olor a cuero en el perfume del trabajo honrado. La confianza del pueblo, una vez rota, había sido cosida de nuevo, puntada a puntada, con cada par de zapatos entregado a tiempo. El cambio era tan evidente que el alcalde del pueblo decidió hacer un reconocimiento público. Un domingo, durante el mercado, llamó a don Pedro al centro de la plaza. Vecinos, dijo el alcalde, todos hemos sido testigos de la transformación de un hombre. Don Pedro nos ha enseñado que nunca es tarde para cambiar, que la pereza roba el futuro, pero que la disciplina lo construye. Nos ha recordado que el tiempo de actuar no es mañana, sino hoy. Los aplausos resonaron en toda la plaza. Don Pedro, con lágrimas en los ojos, recibió un pequeño diploma como símbolo del respeto recuperado. Con voz emocionada, se dirigió a su gente, gracias. Aprendí de la manera más dura que, mañana, es la palabra más peligrosa. Les prometo que a partir de ahora, mi único tiempo es el presente. Don Pedro se convirtió en un ejemplo de perseverancia. Su taller no solo era un lugar para reparar calzado, sino también un recordatorio viviente de que el cambio es posible. Los jóvenes lo admiraban, los adultos lo respetaban y los ancianos asentían con sabiduría al verlo trabajar. La historia de don Pedro nos deja una moraleja poderosa y universal. La pereza es un ladrón silencioso que nos roba oportunidades, confianza y, finalmente, el futuro. Cada vez que decimos lo haré mañana, estamos sembrando una semilla de fracaso.
El verdadero éxito, la verdadera paz y la verdadera dignidad se encuentran en la acción del presente. El mañana nunca está garantizado. Lo único que poseemos es este preciso momento, este hoy que Dios nos regala como una oportunidad para trabajar, para cumplir, para amar, para transformar nuestra vida. Así como el zapatero, que cambió su destino con un martillo y disciplina, nosotros también podemos construir nuestro futuro, un día a la vez, una acción a la vez. Porque la verdadera riqueza no está en las promesas del mañana, sino en el trabajo cumplido de hoy.